Hola, ¿cómo están? En este video voy a enseñar a cómo registrar en el libro diario cuentas del pasivo, utilizando también cuentas del activo porque van a ser necesarias, ¿sí? Las cuentas del activo. Pero primero hagamos un repaso de cuáles son las cuentas del pasivo que más se utilizan. Se utilizan por lo general dos: proveedores y documentos a pagar. Antes de explicar qué significa cada una, también me gustaría repasar que las cuentas del pasivo indican que en una empresa existe una deuda, ¿sí? Una deuda por la compra de mercadería. Únicamente estas dos cuentas, proveedores y documentos a pagar, se van a utilizar para comprar mercadería, ¿sí? Bien, la cuenta proveedores se utiliza cuando compramos mercadería en cuenta corriente. ¿Qué significa comprar mercadería en cuenta corriente? Por ejemplo, nosotros vamos al kiosco a comprar y no tenemos el dinero para pagar. Entonces le pedimos al kiosquero que nos fíe la mercadería. Entonces estaríamos comprando en cuenta corriente, ¿sí? Porque este kiosquero nos va a anotar lo que debemos para después pagarle. Lo mismo va a pasar con las empresas. Van a comprar mercadería, pero no se va a abonar, no se va a dar esa plata en el momento, sino que se va a registrar que tenemos una deuda con nuestros proveedores, con esa empresa que nos vende esa mercadería, y que nosotros podemos pagar en 30, 60 o 90 días, dependiendo del acuerdo que tengamos con la empresa. Documentos a pagar: tenemos que firmar para comprar esa mercadería un pagaré, ¿sí? El pagaré es un documento comercial que se utiliza cuando nosotros también compramos mercadería, no la pagamos en el momento, pero nos comprometemos a pagarla dentro de esos 30, 60, 90 días, dependiendo del acuerdo que tengamos con la empresa. ¿Bien? ¿Qué tenemos que saber de las cuentas del pasivo antes de pasar a registrarlas en el libro diario o en el libro mayor? Tenemos que saber que las cuentas del pasivo van a aumentar por el haber y van a disminuir por el debe, ¿sí? Y estas cuentas del pasivo, que son proveedores y documentos a pagar, que también se la conoce de documentos a pagar como obligaciones a pagar, estas dos cuentas tienen un saldo acreedor. Siempre van a aumentar entonces para el haber, que es a mano derecha, y van a disminuir en el debe, ¿sí? Y van a tener saldo acreedor. Acá tenemos el ejemplo de la mayorización. Esto quiere decir que nosotros, cuanto más deudas tengamos, tenemos que ponerlas en el haber. ¿Cuándo va a disminuir estas cuentas por el debe? Cuando vayamos pagando las deudas que tenemos con nuestros proveedores, ya sea en cuenta corriente o con un pagaré de por medio. Bien, pasemos entonces a un ejemplo para registrar en el libro diario. Tenemos la empresa Pepes, que vende juguetes, y el día 10 de septiembre de este año 2023 va a comprar mercadería por el monto de 10.000 pesos. En este caso, la empresa Pepes va a firmar un pagaré y va a pagar a 30 días, ¿sí? Bien, repasemos lo que es el rayado del libro diario: columna de la fecha, columna de los asientos, el número de los asientos, que es importante poner, y la columna del debe y el haber, significando el debe izquierda y el haber derecha. Bien, colocamos la fecha, el día 10 de septiembre, y procedemos a realizar el primer asiento de la empresa Pepes. Dice que compra mercadería, es decir, que la cuenta que se va a utilizar es mercadería, que es una cuenta del activo, y vamos a registrar para nuestro haber este pagaré con la cuenta documentos a pagar, ¿sí? Entonces ya nosotros tenemos una deuda de 10.000 pesos con otra empresa que nos vende los juguetes y que en 30 días lo vamos a abonar. No se registran cuántos días tardamos en abonar, eso luego lo vamos a ver en cuentas de resultado positivo y negativo. Pero por el momento únicamente debemos registrar la compra de la mercadería y el documento que tenemos que pagar, más los montos en las columnas del debe y el haber.
¿Qué pasa el día 15 de septiembre de 2023? Compramos nuevamente mercadería, esta vez por el monto de 60.000 pesos, en cuenta corriente, es decir, entre muchas comillas, al fiado. Bien, registramos la fecha en la columna fecha, el 15 de septiembre. Nuevamente estamos aumentando nuestra mercadería, nuestros productos para revender por el debe. Y en este caso, como es cuenta corriente, debemos colocar la cuenta proveedores también para mano derecha. Lo mismo pasa con las columnas del debe y haber. Colocamos los 60.000 pesos que hemos comprado en cuenta corriente, en el debe, y en el haber 60.000 pesos. Recordando siempre que en los asientos, asiento por asiento, el debe y el haber tienen que ser iguales el monto. Pasemos a registrar estas cuentas, suponiendo que estas son las únicas dos actividades comerciales que realizó la empresa Pepes. Pasemos al libro mayor, a la mayorización. Siempre recordando que a mano izquierda está el debe y a mano derecha el haber. La primera cuenta que vamos a mayorizar es la de proveedores. Si nosotros vemos en el libro diario, la cuenta proveedores tiene el monto en el haber de 60.000 pesos. Entonces únicamente tenemos que transportar los 60.000 pesos para mano derecha, que es el haber, ¿sí? Como no tenemos otro ejercicio acá, otra actividad comercial, lo único que tenemos que hacer es que nuestro saldo total del mes de septiembre va a ser 60.000 pesos, ¿sí? Y como habíamos dicho antes, las cuentas del pasivo tienen saldo acreedor. Bien. Pasamos a documentos a pagar, que también lo tenemos en el libro diario, por el monto de 10.000. Es una cuenta del pasivo, por lo tanto va a aumentar por el haber y va a tener también un saldo acreedor. En este tipo de ejercicio, en estos dos asientos, también hemos utilizado una cuenta del activo, que también tenemos que mayorizar en el mes de septiembre de la empresa Pepes. Entonces tenemos que hacer otra T para mayorizar mercadería. En este caso recordemos que mercadería no es una cuenta del pasivo, sino del activo, y que las cuentas del activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. En este caso estamos aumentando nuestra mercadería que podemos revender, entonces tenemos que colocar ambas compras que realizamos, tanto el 10 de septiembre como el 15 de septiembre. Entonces transportamos los 10.000 pesos del debe y los 60.000 pesos del debe también en nuestra mayorización. Colocamos los 10.000 y los 60.000, hacemos la suma de esta columna y la colocamos en el total del saldo de la cuenta. En este caso son 70.000 pesos y recordemos que las cuentas del activo tienen saldo deudor.